Siempre que nos dejamos de mitad. ¿Lo de la Plaza Istán? Lo de la Plaza Istán, por ejemplo. Venga, cuéntame, porque creo que mientras antes de empezar comentabas que hay muchos comerciantes que se han visto afectados y que ya de hecho han cerrado comercios, ¿no? Es decir, yo quiero advertirle, porque sé que hay otros proyectos de hacer aparcamientos subterráneos en otras zonas del casco urbano de Marbella, y yo quiero advertirle a la gente de, no sé si era Torre Murciano o alguna zona ahí, que los comerciantes que se amarren los machos. ¿Por qué? Porque esa obra, pues ya vuelvo a insistir, ya hay por lo menos 3 o 4 negocios que han tenido que cerrar, porque es que no va nadie, es que ¿quién va a entrar allí, ¿no? Allí habéis visto las latas, las planchas de lata en los laterales de la acera, etcétera, etcétera. Y luego hay algo que a mí también me disgusta muchísimo, y es el trato o cómo se actúa por parte de los partidos estos clásicos cuando se está en la oposición y cómo se actúa cuando al final gobiernan. Yo tengo aquí un recorte de prensa, porque claro, nosotros todavía no estábamos en la palestra en el 2005 y no tenemos guardado y archivado, como ahora sí tenemos, los plenos, las comisiones de gobierno y casi todos los recortes de prensa. Hemos estado buscando y hemos encontrado uno donde dice, y sobre todo es sobre las obras aquellas que duraron tantísimo tiempo en las Jacinto Benavente, el caso del señor Piñana, con el caso de la señora alcaldesa, cuando se llevaban las obras, se denunciaron y tal, y aquellas obras estuvieron un tiempo paradas. Y claro, los comerciantes, evidentemente, una calle por la que no puede circular, que no puede pasar por las aceras, pues sufren pues una merma económica importante, ¿no? Entonces, en aquella época los comerciantes pidieron por registro de entrada de que se le hiciese una bonificación de los impuestos, de las tasas de los impuestos municipales, basura, el IBI, etcétera, como una pequeña ayuda para poder subsistir durante el tiempo que estaban las obras. Bueno, pues entonces el Partido Popular presentaba mociones en el Pleno, como dice aquí, precisamente esta propuesta, pidiendo las bonificaciones de los impuestos, fue presentado por el Partido Popular en el último pleno de la corporación, pero no encontró respaldo del equipo de gobierno, que considera que es un agravio comparativo con otros comerciantes afectados por obras, como la del parking de Marqués de Rodeno en San Pedro de Alcántara, a los que se les ha bonificado. No se les ha bonificado los impuestos. Es decir, que por aquellos entonces, el Partido Popular, ante estas circunstancias, pedía que a los comerciantes se les bonificaran los impuestos. ¿Qué hacéis ahora? ¿Habéis perdido la memoria? ¿Han perdido ustedes la memoria? ¿Por qué no hacen lo que ustedes luchaban antes y ahora tienen todas las posibilidades de hacerlo? Porque ahora tienen ustedes mayoría absoluta y no necesitan el respaldo de absolutamente nadie. Se los he dicho, se los he traído aquí, si algunos me están oyendo, para refrescarles la memoria. Donde ustedes antes decían Diego, ahora no digan Diego, hagan ustedes exactamente lo que ustedes preconizaban en aquella época. Bueno, pues aclarado ese asunto y teniendo en cuenta que se nos está yendo el tiempo, ya terminamos con lo poquito. Vamos a terminar un comunicado que llegaba esta semana de Opción Sanpedreña, hablando de las palmeras, tanto de San Pedro como del Ángel, que se han visto afectadas por el escarabajo picudo, el picudo rojo. Picudo. Sobre todo lo que criticabais era la nefasta gestión que hasta la fecha ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Marbella con respecto a esta plaga. Si decíais que al principio pues sí, parecía que se habían puesto las bases correctas para la eliminación del picudo, pero que parece que se ha quedado un poquito olvidado, ¿no? Como siempre, es decir, como cuando se le hizo una presión fuerte y hubo... Yo creo que ya por el tema de las palmeras hay gente que nos llama pesado, que nos llama tal, nos da igual. Que no es importante, que hay muchas cosas más importantes en el municipio, me parece perfecto. Escribían en el foro hoy un comentario ante este tema, decía que la lucha por el patrimonio, la enseñanza y la cultura no da votos, ¿no? Entonces que la mayoría de los partidos políticos pues en este sentido no se preocupan de estas cosas, ¿no? Y es verdad, es que lo analiza. Bueno, nosotros tenemos... Por cierto, que el martes estaban podando las palmeras de la Plaza de la Iglesia. Terminantemente prohibido. Es decir, el protocolo de lucha contra el picudo te lo prohíbe taxativamente. ¿Tú lo viste? No, no lo he visto. Pero me lo han comentado. Es que yo fui a la Junta de Gobierno local el martes, que fue en San Pedro, y vamos, que no podía pasar. Solo en la zona donde están afectadas por el picudo, lo que se pide, o el protocolo que se indica a los ayuntamientos es que las podas se hagan de diciembre a febrero, en época de máximo frío, que es cuando está el picudo más parado, más que no se mueve, ¿no? Más tranquilo. En esta época es terminantemente prohibido, porque a la poda, el olor de la palmera automáticamente es una llamada al picudo a que vengan a ellas. Bueno, pues los protocolos yo los tengo en mi casa, los hemos leído un ciento de veces, yo sí los tengo. Probablemente de quien dependan estas cosas no los tenga. Ahora se ha hecho un contrato de 100 y pico mil euros para podas en San Pedro de Alcántara, que ha salido en la tele, que ha salido en la prensa,
Y yo imagino digo que dentro de este plan iba incluido lo de Evidentemente. las palmeras de la Plaza de la Iglesia, que fue el mar. Y mientras tanto tendrán a los operarios que le pagamos a la ciudadanía, que pagamos nuestros impuestos, que los tenemos trabajando en el ayuntamiento, pues los tendremos sentados, supongo yo, o en otros trabajos, en otras tareas. Todos los mecánicas que tienen para hacer las podas, que se comprueben otros, estarán guardadas en los almacenes, y las podas se las dan a empresas privadas. Es decir, tenemos doble gestión, doble gasto. Tenemos gente preparada para hacer las podas y se las damos a empresas privadas para que las hagan. Yo quiero poner una foto, que ya creo que tenemos muy poco tiempo, de que no hablamos en balde. Esa palmera lleva más de 3 meses así. Y el protocolo del picudo, en el momento que sabe que una palmera está en esta, es talarla inmediatamente para que el picudo no se vaya a otras palmeras. Bueno, pues ahí está la palmera. Así lleva un montón de tiempo. Esa es otra imagen, eso es en el Ángel. Eso es la trasera del Jardín Botánico de la Iglesia del Ángel, el Jardín Botánico del Ángel. Así tienen. Vienen ustedes la palmera tan preciosa que tiene a la izquierda. Veremos a ver dentro de poquito tiempo cómo está esa palmera. Por el Mira, ahí tienen a las otras palmeras. Esa primera, hay una a la izquierda, veis que está la copa, está completamente plana, pues esa está afectada por el picudo, y la que está a la derecha también. Es decir, en menos cantidad, pero también esa palmera hace 3 meses que hice esa fotografía y está exactamente, bueno, ya mucho más podrida, ya mucho más seca, porque no las talan, no se le hace la tala. Ahora vendrán otras fotografías de cómo queda la palmera, que eso también estaba allí. A ver si viene. Ahí la tienen ustedes. ¿Ustedes están viendo? Es decir, eso es lo que hay. Eso hay que cortarlo inmediatamente para que no le afecte al resto del palmeral. Y la última fotografía, que ya es en la plaza de la iglesia de San Pedro de Alcántara, si os fijáis en el fondo, hay una palmera plana. Sí. Bueno, pues esa es de las poquitas, ya que había en esa zona 3, ya se taló una, y ahora se ha talado la otra. Vamos, se tendrá que cortar la otra, porque está completamente afectada por el picudo. Y eso está advertido, que esa palmera está afectada, hay que hacerle la limpieza, hay que hacerle nada, no se le ha hecho absolutamente nada, y así estamos. Es decir, más que luchar por la defensa del palmeral, lo que estamos luchando es porque tenemos un equipo de gobierno que deja muchísimo cosa que desear en cuanto al interés por el patrimonio. Cuando el otro día leí en la tribuna, que de verdad que me dio que en Marbella, hablaba del término municipal de Marbella, era un ejemplo a seguir, decía el señor Pablo Moro, que vino no sé quién de Elche, un ingeniero agrónomo tal, era un ejemplo a seguir en cómo se había actuado contra el picudo. Pues si nosotros somos un ejemplo a seguir con las imágenes que le he puesto a ustedes, Dios mío, cómo estarán los otros pueblos.